Hechos, ¿verdad? Pero vamos a tener la lectura ahí en el capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Bien, dice así la palabra de Dios. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, vamos a ver la introducción, ¿verdad?, del libro de los Hechos. Hermanos, Hechos es la continuación del libro de Lucas, ¿verdad? Acuérdense que tenemos los evangelios que hablan de la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos, ¿cuántos evangelios son? 4, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y ahorita leíamos que el escritor, ¿a quién le escribe? A Teófilo, ¿verdad? Y le dice en el primer ¿qué? Tratado. ¿Cuál es ese? Pues es el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Ese es el primer tratado, el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y este es el segundo, ¿verdad? La segunda escritura, la segunda carta, ¿verdad?, que le escribió Lucas a Teófilo. Entonces, hermanos, el libro de los Hechos es considerado como la historia de un cristianismo emocionante, ¿verdad? Ojalá que, hermanos, yo los invito a que lo lean allá en su casa, el libro de los Hechos, ¿verdad? Si ustedes lo leen con detenimiento, ¿verdad?, vamos a llenarnos de gozo, vamos a entender cómo era la vida de la iglesia primitiva. Hermano, cuando entendemos, ¿verdad?, qué es lo que hacían y cómo vivían, eso nos va a motivar a nosotros para seguir adelante, ¿verdad? Porque ellos tenían una fe fuerte, hermanos, ¿verdad? Una fuerte que, como dice el Señor Jesucristo, traspasaba montañas, ¿verdad? Entonces, hermanos, con esa fe, ellos estaban dispuestos a morir por esa fe, ¿verdad? Era una fe emocionante, hermanos, ¿verdad? Porque es una fe que descansa en la roca que es Cristo, hermanos, ¿verdad?, en la cual tenemos esperanza. Entonces, esperamos que la historia del libro de los Hechos, hermanos, nos contagie a cada uno de nuestras vidas, nuestra mente y corazones. Entonces, para comenzar, miren, les voy a dar un resumen de lo que vamos a estudiar. Miren, ahí está en pantalla, hermanos. ¿Verdad? Vamos a ver, por esta ocasión vamos a ver 4 cosas. Miren, vamos a ver la importancia del libro de los Hechos. Vamos a ver el desafío en el libro de los Hechos. Vamos a ver el título en el libro de los Hechos. Vamos a ver el texto en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, hermano, eso es lo que vamos a estar examinando en esta tarde. Entonces, hermano, primero lo que vamos a ver es la importancia del libro de los Hechos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué es importante el libro, este libro de los Hechos en el Nuevo Testamento? Bueno, la respuesta, ¿saben qué es, hermanos? Es porque es un libro único, ¿verdad? O sea, no tiene comparación, ¿verdad? Miren, un erudito en el Nuevo Testamento llamado William Barclay dijo que es el libro más importante del Nuevo Testamento, ¿verdad? El libro de los Hechos es la continuación del evangelio, de los evangelios de Cristo. ¿Sí, hermano? O sea que desde Génesis se viene narrando la historia de la Biblia, ¿verdad? Primero hablaba de los patriarcas, hermano, ¿verdad que sí? Y luego, ¿después de qué habla? Hermano, después de hablar del pueblo de Israel,
¿verdad? Y que llegaron a la tierra de Canaán. Y luego después antes había profetas y luego hubo reyes, ¿verdad? Y luego, hermanos, se estableció la ley mosaica, ¿verdad? Y la cual terminó cuando llegó Juan el Bautista, ¿verdad? Nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego lo crucificaron, murió, fue sepultado y resucitó. Y luego, hermanos, la iglesia comenzó su trabajo de acuerdo al mandamiento que Cristo nos dio, allá en Mateo 28. ¿Se fijan? Entonces, hermanos, por eso el libro de los Hechos es la continuación de los evangelios. ¿Sí, hermano? El libro de los Hechos es un puente entre los evangelios y las epístolas, hermanos. Miren, ahí está. ¿Para qué sirve un puente, hermana Marcela? Bueno, de hecho, ahora que estuvo lloviendo, que se llenaron los arroyos, ¿verdad? Y si no hubiera habido puentes, no hay comunicación, ¿verdad que sí? O sea, no puedes cruzarte y no puede haber comunicación entre los dos lugares, ¿verdad? Entonces, el libro de los Hechos es lo que hace, es un puente para poder entender la historia de la iglesia, ¿verdad? Entonces, si no fuera por este libro, no sabíamos casi nada de la historia de la iglesia primitiva. Entonces, miren, hermano, ¿cuántos evangelios? Bueno, ahorita decíamos, ¿cuántos evangelios tenemos? 4. Miren, no quisiéramos que se perdiera ninguno de ellos. Bueno, pues de hecho no se perdieron, ¿verdad? Porque ya las tenemos aquí en la Biblia. Hermano, pero ¿qué tal si no hubieran sido 4 evangelios? Si hubiera perdido un evangelio, ¿qué hubiera pasado? Hermanos, hubieran quedado 3 evangelios. Pero ¿saben qué? Todavía podíamos saber bastante acerca de la vida del Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Que si hubiera perdido Mateo, hermanos, con Marcos, Lucas y Juan, con eso estuviéramos para entender la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, miren, tenemos 21 epístolas o 21 cartas. ¿Verdad? No quisiéramos que se perdiera ninguna de ellas, ¿verdad? Pero si se perdiera una carta del Nuevo Testamento, vamos, por ejemplo, las Gálatas, entonces, hermanos, ¿saben qué? Como quiera, ¿verdad? Tendríamos toda la doctrina básica acerca del cristianismo. ¿Verdad? Aunque se perdiera una carta, como quiera, las demás cartas nos enseñan la doctrina que tenemos los cristianos. Pero miren, de historia, ¿cuántos tenemos? El libro de los Hechos es un libro histórico, ¿sí, hermano? Cada libro o cada carta en la Biblia tiene un lenguaje. Vean, por ejemplo, Proverbios y Salmos, el lenguaje es poético, ¿verdad? Pero el libro de los Hechos es histórico, ¿verdad? Porque nos va narrando lo que fue sucediendo a través de los tiempos, ¿verdad? Entonces, hermanos, sin él no tendríamos ninguna información de la obra, la vida y el trabajo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Sino que todo esto, hermanos, sería desconocido para nosotros. Miren, el apóstol Pablo en sus cartas es que escribió fragmentos de la historia, de lo que a él le sucedió, ¿verdad? Y nos narra en las cartas lo que sucedió en sus viajes, ¿verdad? En los viajes misioneros. Pero aún así no son suficientes para que podamos entender de manera clara lo que sucedió a lo largo de la historia de la iglesia, ¿verdad? Y el libro de los Hechos cumple ese propósito. Entonces, ¿por qué es importante el libro de los Hechos, hermanos? ¿Verdad? Porque es un libro histórico, ¿verdad? Es un libro que nos va a ayudar a entender la historia de la iglesia. Entonces, hermanos, no es sorprendente, ¿verdad? Sin el libro de los Hechos nos perderíamos de muchos datos importantes de la vida de los primeros cristianos. Bueno, entonces con esto, hermanos, entendemos que es realmente importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque sin él no tuviéramos información de la vida de los cristianos. Pero, hermano, estamos viendo la introducción, ¿verdad?
en esta introducción del libro de los Hechos, no solamente tenemos la importancia, ¿verdad?, de lo que acabamos de decir, sino que también, hermanos, tenemos un desafío, hermanos, ¿verdad? Tenemos un desafío en el libro de los Hechos, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es? ¿Verdad? ¿Cuál es el desafío que tenemos? Miren, es que la respuesta es que es un libro extensivo, ¿verdad? ¿Qué significa, hermano Javier, la palabra extensivo? ¿Verdad? Pues viene de la palabra extenso. ¿Qué es extenso? Que abarca varias cosas. ¿Verdad? Que es amplio, ¿verdad? Que es grande, que es vasto, ¿verdad? Y si es cierto, hermanos, ¿verdad? Entonces, debido al volumen de las hojas que tiene este libro, ¿verdad? Pues no es tan fácil de leerlo y terminarlo, ¿verdad? Porque te vas a tardar muchos días, ¿verdad? Entonces, si lo estudiamos, ¿verdad?, versículo por versículo, ¿verdad? Pues ese es un desafío, hermano. Un desafío es de que, ¿verdad?, a veces no se han puesto a leer ahí en la casa la Biblia, ¿verdad? Pero no, a veces están leyendo ahí un evangelio, un capítulo, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Se quedan dormidos, ¿verdad? Entonces, hermanos, es que es un desafío estudiar la palabra, ¿verdad? Vamos a estar estudiando, hermanos, el libro de los Hechos, ¿verdad? Tiene 28 capítulos. Entonces, hermanos, no va a ser tan sencillo. Miren, si hacemos un conteo de los versículos que tienen los libros en el Nuevo Testamento en cuanto a cantidad, vean, miren, aquí están los tres más grandes, hermanos. Estos son los tres más grandes del Nuevo, bueno, hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? No del Antiguo. Vean, estamos hablando del Nuevo Testamento, hermano. En cuanto a cantidad, mira, quedaría de la siguiente manera. Miren, Lucas es el más largo, ¿verdad? Porque tiene 1151 versículos, ¿verdad? Van a decir ustedes, ¿y cómo lo sabe, hermano? Hermanos, me puse a contarlo. No se crean. No se crean, no los conté, hermanos. Lo busqué en internet, ¿verdad? Pero en internet no se equivocan porque mucha gente sube mucha información, ¿verdad? Y ya lo hicieron, ya lo contaron, ¿verdad? Tienen 1151 versículos, ¿verdad? El Evangelio de Lucas es el más largo y Mateo es el segundo en longitud. Miren, Mateo tiene 1071 versículos. Y el tercer más largo del Nuevo Testamento, pues es el libro de los Hechos, que tiene 1007, ahí va otra vez, 1007 versículos, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, fíjense que Hechos es un libro grande. Esto significa, ¿verdad?, que el escritor que escribió Lucas, el Evangelio de Lucas, y el Evangelio de los Hechos, el libro de los Hechos, ¿verdad? Porque ese escritor escribió el mismo, ¿verdad?, el primer tratado y el segundo tratado. Pero ahorita lo leíamos, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, significa que Lucas fue el que escribió más en el Nuevo Testamento que cualquiera de los otros escritores, ¿verdad? Miren, aclarando, Lucas no escribió más cantidad de cartas o de libros. Miren, el que escribió más cartas o libros fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Él es el que escribió la mayor parte de las cartas, ¿verdad? Que en este caso fueron 13 o 14, ¿verdad? Porque Hebreos se le adjudica a Pablo, ¿verdad? Pero no están seguros, ¿verdad? Por eso, pues, bueno, dicen 13 o 14. Pero en cuanto a longitud, Lucas queda en primer lugar, hermanos. Y es que aquí hay un dato interesante, hermanos. Lucas y Hechos combinados abarcan casi el 30% del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces tenemos una gran tarea, hermanos, ¿verdad?, con el libro de los Hechos. Tenemos un gran reto para estudiar este hermoso libro, ¿verdad? Entonces esperemos que Dios nos conceda la oportunidad de llegar hasta el final de este estudio, ¿verdad? Que en este caso, ¿cuál es el último capítulo de Hechos? Es el capítulo 28, hermano, ¿verdad? Entonces miren, ya miramos dos cosas.
miramos la importancia, ¿verdad? La importancia, dijimos que es un libro histórico. Ya miramos el desafío, pues que es un libro que está extenso, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar del título, hermanos. Vamos a hablar del título en el libro de los Hechos, ¿verdad? Miren, hay varias versiones, varias diferentes versiones de la Biblia. ¿Sí o no? ¿Cuál versión ha escuchado, hermano Ulises? Versión de la Biblia. La Reina Valera. Ah, bueno, es la que nosotros usamos, pero ¿sabían que hay varias versiones de la Reina Valera? Vean, la 1000 y tanto, y 1500 y tantos, ¿verdad? 1690. Vean, así es. Vean, está la versión popular, la Biblia del oso, ¿verdad? Hay varias versiones. Entonces, si ustedes se fijan en su Biblia, miren, ahí está. Cuando ustedes abren la Biblia ahí en donde está Hechos, aquí tiene, ¿verdad que tiene un título? ¿Verdad? Los que fabricaron la Biblia le ponen un título. ¿Para qué lo hacen? Para que entendamos las divisiones de la escritura. ¿Verdad? Por eso se dividieron en capítulos y versículos, pero también lo dividieron en cierta manera de lo que está hablando ahí. ¿Verdad? Entonces, miren, en las diferentes versiones de la Biblia le han puesto diferentes títulos. Unos le pusieron los Hechos de los Apóstoles. Vean, otras versiones le ponen Hechos de los Apóstoles. Vean, o en otra versión le titulan simplemente Los Hechos. ¿Verdad? Sin embargo, estos no son títulos inspirados, hermanos. ¿Verdad? ¿Sí, hermano? Esto Dios no dijo a través del Espíritu Santo, no dijo, ponle ahí Hechos y ponle el versículo. Eso no es inspiración divina, hermano. La inspiración divina es esto, miren lo que está aquí escrito, ¿verdad? Cuando el primero que hizo la Biblia fue Juan Gutenberg. Cuando empezaron a hacer la Biblia, la dividieron en libros, ¿verdad? Y le ponían ahí de lo que estaban narrando, ¿verdad? Entonces, eso no, lo que estoy diciendo es que no es inspirado. Vean, la iglesia del primer siglo no hizo ninguno de estos títulos. Hechos era originalmente parte de un juego de 2 volúmenes. Vean lo que yo les decía. O sea que cuando andaba circulando lo que escribió Lucas, hermanos, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, no eran 2 libros, sino era un ¿qué? Vean, era uno solo. Vean, eran 2 volúmenes y así iban viajando por las congregaciones de las iglesias, ¿verdad? Entonces, hermano, era llamado, a estos 2 volúmenes se le llamó la historia de los orígenes cristianos o comienzos. Esta era la forma como los escritos circulaban entre las iglesias en aquel tiempo. ¿Verdad? Pero a finales del primer siglo o principios del segundo siglo, ¿verdad? El primer volumen de Lucas fue separado y colocado junto a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y se convirtió en el Santo Evangelio según Lucas, ¿verdad? Y en ese tiempo el segundo volumen se convirtió en nuestro libro que conocemos que se llama de los Hechos. Entonces, estos títulos que hemos mencionado, Hechos de los Apóstoles, Hechos de todos los Apóstoles, etc., hermano, no debe ser un problema para nosotros, ¿verdad? Porque lo importante es lo que proviene de Dios, ¿verdad? Lo que está ahí inspirado, ¿verdad? Pero además de eso, hermanos, este título de los Hechos de los Apóstoles, hermano, puede dejar la impresión que el libro narra todos los hechos de los apóstoles, ¿verdad? O sea que ¿qué entendemos cuando dice Hechos de los Apóstoles, hermanos? Todo lo que ellos hicieron. Ándale, ¿verdad? Es que un hecho es lo que tú haces, ¿verdad? Es lo que tú vives en tu día a día, ¿verdad? Y es lo que se narró, ¿verdad? Los hechos de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? La actividad, el trabajo, cómo vivían, qué decían, a dónde viajaban. Esos son los hechos de lo que ellos vivieron, ¿verdad? Pero el título dice de los apóstoles, ¿verdad? O sea, está
está diciendo que como si toda la Biblia hablara de, bueno, ese libro hablara de los apóstoles. Pero si analizamos, hermanos, en el libro de los Hechos no habla de todos los apóstoles. Miren, nada más habla de 2, ¿verdad? Hermanos, miren, ¿qué dice Hechos capítulo 1, 12 al 14? Mira, vamos a leerlo ahí se lo voy a poner en pantalla. Hechos 1, versículo 12 al 14. Miren lo que dice ahí la escritura. Dice, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron ¿a dónde? Al aposento alto. ¿Verdad? ¿Y quiénes estaban ahí? Ajá. Pedro, dice Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Cuántos son? Son 11. ¿Verdad? Cuéntenos si son 11. ¿Cuántos apóstoles eran? Bueno, eran 12, pero ya Judas ya no estaba, ¿verdad? Porque ya sabemos de que ¿qué hizo? Pues traicionó al Señor y se ahorcó, ¿verdad? ¿Verdad? Y luego miren, fíjense lo que sigue diciendo en el 14. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Verdad? Entonces, hermano, y luego la sucesión de Judas está más adelante, ¿verdad? Donde se nos narra ahí que lo fue reemplazado por Matías. Hermano, pero el dato interesante que yo les quiero mencionar de lo que les estamos diciendo es que los únicos apóstoles mencionados en este libro son el apóstol Pablo y Bernabé. Perdón, el apóstol Pedro y Pablo. Ahí otra vez. Los que se mencionan en el libro de los Hechos nada más es Pedro y el apóstol Pablo. Y la única vez que se menciona de los apóstoles es aquí. Ya más adelante ya no se mencionan. Claro que sí, hermanos, ellos hicieron la obra de Cristo. ¿Verdad? Porque ¿qué les mandó el Señor? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hermano. Ellos predicaron, pero no se nos narra lo que ellos hicieron ahí. ¿Verdad? Entonces, se nos narra, en muchas partes se nos narra lo que los cristianos hacían. ¿Verdad? Se nos habla, hermanos, se nos habla de lo que hacían Esteban, Felipe, Bernabé, Silas, Timoteo, Apolos, Aquilas y Priscila. ¿Verdad? Entonces miren, aquí en la pantalla les voy a poner, hermanos, para que tengamos una idea. Lo estamos diciendo, hermanos. Entonces estamos diciendo, hermanos, que para los propósitos de este estudio, por eso nada más vamos a llamarle a este libro el libro de los Hechos, ¿verdad? Porque no es el libro de los apóstoles, no es el libro que hable de todos los apóstoles. Si hablara de todos los apóstoles, entonces sí, le ponemos el título el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero el título correcto es Hechos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor puede que sean poco atrayentes, hermanos, pero nos evitan algunas dificultades con otros títulos. Lo que sí sabemos es que Dios, hermanos, estuvo en control de la historia y que Cristo y el Espíritu Santo estuvieron con los apóstoles y los cristianos del primer siglo impartiendo el mensaje de salvación. O sea, el propósito, lo que Dios les dijo, lo de que Cristo les dijo a ellos, ellos lo llevaron a cabo, lo cumplieron, ¿verdad? Pero no se nos menciona, hermanos, se nos menciona nada más del apóstol Pedro. En la primera parte, hermanos, los primeros capítulos,
se habla de Pedro y en los últimos capítulos se habla de Pablo. ¿Sí? Entonces, hermanos, miren, ya vimos tres cosas. Ya vimos la importancia, ya vimos el desafío y el título en el libro de los Hechos. Miren, ahora vamos a ver el versículo clave en el libro de los Hechos. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que podemos notar, hermanos, es que en la Biblia todos los libros y las cartas tienen un versículo clave, ¿verdad? Entonces, ¿cuál viene siendo el versículo clave del libro de los Hechos? Miren, hermano, es este. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vean, donde, fíjense lo que dice la Escritura, hermano. Dice, pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben por qué este es el versículo clave del libro de los Hechos? Porque aquí, hermanos, se nos da un bosquejo sintético o resumido del libro. Miren, porque ahí dice Lucas que ellos iban a recibir poder, ¿verdad? ¿Cuándo recibieron el poder? En el día del Pentecostés, ¿verdad? Cuando vino, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso lo encontramos del capítulo 1 al capítulo 2, ¿verdad? Donde Pedro predica el Evangelio y se arrepintieron los judíos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero antes de eso, descendió el Espíritu Santo. Y cuando descendió el Espíritu Santo, ellos recibieron poder. ¿Verdad? Por eso ahí está, miren. El capítulo 1 al capítulo 2, ¿verdad? Nos habla cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Y hermano, y Cristo, aquí Cristo es el que está hablando, ¿verdad? Porque dice, me seréis testigos. ¿En dónde primero? En Jerusalén. Y lo que se hizo en Jerusalén, hermanos, en la Biblia, en el libro de los Hechos, está del capítulo 3 al capítulo 7. ¿Verdad? Ahí se nos narra todo lo que sucedió en Jerusalén. Y luego, ¿qué sigue? Miren, en Judea y en Samaria. Y eso se nos narra del capítulo 8 al capítulo 12. ¿Se vean? Hermanos, la Biblia está ordenada, hermanos. ¿Verdad? Por eso es divina. La Biblia es inspirada, hermanos, por eso no se equivoca. Y luego, hasta lo último de la tierra, abarca del capítulo 13 hasta el capítulo 28. ¿Verdad? Porque en el capítulo 13 se establece la iglesia en Antioquía. ¿Sí se acuerdan? Se establece la iglesia en Antioquía y mandan a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Y se llevan a cabo los 3 viajes misioneros, ¿verdad? Pero ya no predican a los judíos, ya le predican a los gentiles, ¿verdad? Porque los gentiles ellos no estaban en la tierra santa, estaban allá en otras, fueron a predicar a Asia, hermanos, ¿verdad? Miren, aquí está, miren, está más claro ahí en la foto esa, miren. Aquí está Jerusalén, aquí está ¿verdad? Aquellos lugares a donde ellos fueron a predicar, ¿verdad? Está Jerusalén, Judea, Samaria, y luego acá está ¿verdad? Tuvieron que cruzar el mar, hermanos. ¿Verdad? De hecho navegaron en una barca. Bueno, ya la segunda vez sí se fueron por acá, caminaron por tierra, pero la primera vez tuvieron que cruzar el mar para llegar allá a lo que es Asia. Entonces, aquí es donde se da el cumplimiento del mandamiento del Señor Jesucristo, hermanos, de la gran comisión que tuvieron los apóstoles, pero que también tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, vean que es Mateo, hermanos, vean Mateo 28, 18, el Señor Jesús, ahí dice, miren, se les acercó y les habló, ¿qué? Diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, el deseo del Señor, hermano, de que los apóstoles fueran a predicar se cumplió, ¿verdad? Pero ese mandamiento todavía continúa, ¿verdad? ¿Quiénes tenemos esa responsabilidad? Pues nosotros, hermano. Entonces, hermano, así miramos esta introducción. Bueno, es la primera parte, porque hay una segunda parte de la introducción, hermanos. En el libro de los Hechos, miren, ahí miramos la importancia del libro de los Hechos, que es un libro único porque es de historia. Vean, miramos el desafío porque es un libro extensivo y nos reta a estudiar. Miramos el título del libro de los Hechos, hermano, y dijimos que, hermano, es solamente, ¿verdad? Dijimos que nada más le vamos a llamar Hechos, ¿verdad? Porque no habla de todos los apóstoles, pero sí habla de todos los cristianos que anduvieron predicando. Miramos el texto en el libro de los Hechos, que el texto clave es Hechos 1:8, ¿verdad? Porque es lo que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, les ordenó a los discípulos, ¿verdad? Y se llevó el plan, hermanos, ¿verdad? Fueron etapas, ¿verdad? Primero Jerusalén, y luego en Judea, Samaria, y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Entonces, en el próximo estudio, hermanos, vamos a estudiar el escritor en el libro de los Hechos. Vamos a ver el receptor en el libro de los Hechos, el propósito en el libro de los Hechos, y la fecha en el libro de los Hechos, y el lugar en el libro de los Hechos. Entonces, hermanos, que Dios bendiga su palabra, y a cada uno de nosotros, hermanos, que al estudiar este libro de los Hechos podamos entender y tener un panorama del propósito que Dios tiene, ¿verdad? De que Cristo, Dios y el Espíritu Santo, ellos tienen para nosotros, hermanos. Bueno, fue para ellos, pero también es para nosotros. Y en aquel tiempo, hermanos, era una iglesia niña, ¿verdad? Pero ellos llegaron a la madurez, hermanos, y alcanzaron la meta que Cristo les trazó, ¿verdad? Porque sí llegaron hasta ¿dónde? Hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Ellos proclamaron el evangelio, hermano, y llegó, fíjense, ese evangelio llegó hasta ¿dónde? Hasta aquí ha llegado, hasta nosotros. Entonces, que habla de la redención y la salvación, ¿verdad?, de nuestra alma, hermanos. Entonces, Dios hoy me invita a mí, pero también a usted, a que considere y valore los esfuerzos que ellos hicieron a lo largo de la historia de la Biblia. Hermano, de hecho, se dice que cada página de la Biblia, en el aspecto espiritual, hermanos, está llena de sangre. ¿Sí, hermanos? O sea, porque se derramó sangre, hermanos. ¿Verdad? Muchos siervos de Dios, porque amaron al Señor, sacrificaron sus vidas, hermanos. O sea, aunque no vemos sangre, pero espiritualmente es como si estuvieran manchadas de sangre, hermanos, y nosotros no valoramos eso. Entonces, hermanos, por todos los esfuerzos que ellos hicieron, entonces la encomienda es que no echemos en saco roto, ¿verdad?, lo que vamos a estudiar acerca de esta escritura. ¿Sí, hermano? Entonces, Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Vamos a tener una alabanza.